Hola y bienvenidas a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Por un lado, la inteligencia artificial está logrando proezas que, hace solo unos años parecían ciencia ficción. Totalmente. Genera arte, escribe código, descubre medicinas. Exacto. Pero todo esto tiene un coste energético que es descomunal. Los modelos como GPT-4 o Midjourney viven en centros de datos gigantescos que consumen la electricidad de una ciudad pequeña. Es un camino que muchos argumentan es insostenible. Sí, es una carrera armamentística de computación donde el arma principal es el consumo energético. Y en este contexto, desde hace años, hay una promesa susurrando en los laboratorios de física de todo el mundo. Las redes neuronales físicas, o PNNs. Que la idea es revolucionaria, no, es que lo es. En lugar de simular neuronas con transistores y electricidad, ¿por qué no usar directamente las leyes de la física para computar? Usar haces de luz que interfieren entre sí o las propiedades cuánticas de los electrones. El potencial es casi mágico. Computación a la velocidad de la luz, con un consumo energético ínfimo, suena a la solución perfecta. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué no está ya esta tecnología en nuestros móviles? Debe haber un pero gigantesco en alguna parte. Y lo hay, vaya que sí lo hay. Es un pero de escala. El poder de una red neuronal se mide en parámetros, que son como las sinapsis ajustables de un cerebro. Los modelos digitales actuales tienen centenares de miles de millones, incluso billones. ¡Una locura! Una locura, sí. Mientras que las redes físicas, por sus limitaciones, apenas han logrado superar el millón. Hay una brecha abismal, casi un abismo, entre la promesa y la realidad. Y el análisis de hoy se centra en una propuesta increíblemente ingeniosa de un equipo de la Universidad de Tokio, que no intenta saltar ese abismo, sino construir un puente usando un truco. Se llama RelaxNet. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto, porque el problema me parece fundamental. Mencionas limitaciones físicas inherentes. Con los chips de silicio, la solución durante 50 años fue simplemente hacer todo más pequeño, la famosa ley de Moore. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo aquí? ¿Por qué no empaquetar más neuronas de luz, por llamarlas así, en el mismo espacio? Esa es la pregunta clave, y toca el corazón del problema. La ley de Moore funciona porque los electrones en un transistor se comportan de forma bastante aislada. Pero el mundo físico a esa escala no es tan ordenado. Si usas óptica, por ejemplo, la luz tiene una propiedad fundamental que es la difracción. Tiende a esparcirse. Exacto, tiende a esparcirse. Cuando intentas enfocar demasiados haces de luz en un punto muy pequeño, empiezan a interferir entre sí, como las ondas en un estanque. La información se vuelve borrosa, se pierde. Pequeños calentadores para cambiar las propiedades de un material sufren de lo que se llama diafonía térmica o thermal crosstalk. ¿El calor de uno afecta al de al lado? Justo. El calor se filtra y altera el estado del componente vecino. No puedes aislarlos perfectamente. El gráfico que acompaña al estudio que analizamos es demoledor. Muestra los modelos digitales como una línea azul que se dispara exponencialmente hacia el cielo. ¿Y las redes físicas? Todas aplastadas en la parte inferior, de distintos colores sin apenas crecer en los últimos años. Vamos, es un rascacielos frente a una casa de una planta. Entendido. No se trata solo de construir, sino de que los ladrillos físicos no se molesten entre sí. Vale. Si no se puede construir a lo alto, hay que ser más creativas. Y aquí es donde el estudio propone algo que me parece fascinante. Mirar al pasado de la propia IA, a los años 80 y 90, a las redes neuronales convolucionales, las famosas CNNs. Esa es la inspiración, y es una genialidad. Una CNN, la arquitectura que revolucionó la visión por ordenador, es un ejemplo magistral de eficiencia. Para reconocer un gato en una foto, no aprende el concepto gato de una sola vez. No, claro. Aprende a reconocer patrones universales y diminutos. Una línea curva que podría ser una oreja, una textura de pelo, la forma de un bigote, y lo hace con una especie de lupa digital que llamamos filtro o kernel. Y la clave es que no necesita una lupa diferente para cada parte de la imagen, ¿verdad? Usa la misma lupa de línea curva y la va deslizando por toda la foto, reutilizándola una y otra vez. Exactamente. Es un ahorro de parámetros brutal. Y esa idea, reutilizar, es la que tomaron los investigadores. Se preguntaron, si no podemos permitirnos construir 1000 capas físicas distintas, ¿podemos construir solo unas pocas y reutilizarlas de una forma inteligente?
Y la respuesta que encontraron es ¿Control? un concepto llamado multiplexación en el tiempo. Multiplexación en el tiempo. Eso suena a término de ingeniería de telecomunicaciones. ¿Qué significa en la práctica? Hablamos de una especie de truco temporal para, no sé, engañar al hardware. Es precisamente eso. Un truco elegantísimo. A ver, pensemos en las opciones. Una sería tener una sola capa física y reconfigurar sus parámetros, sus pesos, a la velocidad del rayo para cada paso del cálculo. Pero eso no se puede. No, porque los mecanismos físicos para cambiar esos pesos, calentar algo, aplicar un campo magnético, son lentos. Pueden tardar microsegundos, y en computación un microsegundo es una eternidad. La otra opción es construir cientos de capas una detrás de otra, lo que nos devuelve al problema del espacio y el coste. Un callejón sin salida, parece. O eres demasiado lenta o eres demasiado grande. Ahí entra RelaxNet. La idea brillante es separar dos escalas de tiempo. Se dan cuenta de que si bien cambiar los parámetros de una capa es lento, redirigir un haz de luz es increíblemente rápido. Ah, así que proponen esto. Construye un número muy pequeño de capas físicas, digamos solo dos, la capa A y la capa B. Sus parámetros son fijos, ya están entrenados. Y luego añade un interruptor, que puede ser óptico o electrónico, y que funciona en femtosegundos. Perdona que te interrumpa, pero ¿qué tan rápido es un femtosegundo? Necesito una referencia para entender la escala de la que hablamos. Pues para que te hagas una idea, en un solo segundo hay más femtosegundos que segundos han pasado desde el Big Bang. Madre mía. Es una escala de tiempo casi inimaginable. Vale, eso sí que es rápido. Sigue, por favor. Pues bien, usas ese interruptor ultra rápido para crear un camino para los datos. La información entra y pasa por la capa A. El resultado de A, en lugar de salir, es redirigido por el interruptor a la entrada de la capa B. Y de la B, el resultado de B es redirigido de nuevo a la entrada de la capa A. Y así sucesivamente, creando una secuencia como AB, AB, AB. Un momento. Entonces, con solo dos componentes físicos y un interruptor casi instantáneo, estás creando una red que es virtualmente profunda, con decenas o cientos de capas efectivas que en realidad se despliegan en el tiempo, no en el espacio. Esa es exactamente la magia. Creas profundidad temporal con un coste de hardware mínimo. Solo necesitas duplicar los componentes que almacenan los parámetros, que, bueno, en el estudio mencionan ejemplos como a raíz de microresonadores, que son básicamente circuitos diminutos para manipular la luz. Vale, hardware muy específico. Sí. O uniones túnel magnéticas, que usan efectos cuánticos. Son solo ejemplos del tipo de hardware exótico que podría usar esta arquitectura. Es más, incluso la parte no lineal del cálculo, la función de activación, puede ser un único componente compartido, lo que ahorra aún más espacio y garantiza consistencia. La idea es conceptualmente muy potente, pero me surge una duda. Si estás haciendo que los datos den vueltas y vueltas por el mismo circuito, ¿no estás añadiendo un montón de latencia? En un mundo que busca respuestas instantáneas, ¿no es un paso atrás sacrificar velocidad por eficiencia de hardware? Esa es la objeción perfecta, y los autores la consideran. Hay un coste en latencia, sí. Una secuencia AB-AB tardará el doble que una AB. Pero aquí hay que comparar peras con peras. Claro. La computación en estas redes físicas es tan endiabladamente rápida, casi a la velocidad de la luz, que incluso con esta latencia añadida, el tiempo total de cálculo sigue siendo órdenes de magnitud más bajo que el de una red digital convencional. Estás cambiando un poco de una velocidad casi infinita por una ganancia enorme en capacidad de procesamiento. Es un trueque que, en la mayoría de los casos, merece la pena. Entendido el trueque. Ahora bien, todo esto es teoría. Para comprobar si funciona, los investigadores lo pusieron a prueba con simulaciones numéricas muy detalladas. Y aquí me llamó la atención la elección de las pruebas. Por un lado, clasificar números de casas de Google Street View. Y por otro, predecir la siguiente letra en textos de Shakespeare. Parecen mundos completamente distintos. ¿Por qué eligieron esas dos tareas? Esa es una pregunta excelente, porque va al núcleo de lo que querían demostrar. Querían probar que RelaxNet no es un truco que solo funciona para un tipo de problema, como las imágenes, sino un principio de computación más fundamental. Ah, vale. La tarea de los números de casas, el dataset SWHN, es un problema de reconocimiento de patrones espaciales.
La de Shakespeare es un problema de predicción de secuencias temporales. Si tu arquitectura mejora el rendimiento en ambos, has demostrado que la idea de reutilizar capas en el tiempo es realmente universal y potente. Vale, tiene todo el sentido. Querían demostrar su versatilidad. ¿Y qué demostraron? ¿Cuáles fueron los hallazgos clave que emergieron de estas simulaciones? Se pueden destilar 3 hallazgos muy claros, y cada uno es una lección de diseño por sí mismo. El primero es, quizás, el más impactante. El simple hecho de pasar de una sola capa física reutilizada, que es básicamente una red recurrente estándar, A dos capas físicas distintas que se alternan, provoca un salto de rendimiento gigantesco. En los gráficos del estudio, la tasa de error se desploma al pasar de una capa única a 2. Después, al añadir una tercera o cuarta capa, la mejora continúa pero de forma mucho más suave. Gráficamente tiene la forma de un palo de hockey, lo que significa que el mayor retorno de inversión se consigue justo al principio. Para una ingeniera que quiera construir esto, la lección es clara. No necesitas un sistema complejo con 10 capas distintas. Con solo añadir una segunda capa, ya obtienes la mayor parte de la ganancia. exactamente. Es un resultado muy pragmático. El segundo hallazgo se centra en la importancia de la repetición, que conecta con tu pregunta sobre la latencia. Digamos que ya tienes tu hardware con 2 capas, A y B. La simulación prueba qué pasa si las usas más veces. Justo. Y descubren que, hasta cierto punto, repetir la secuencia sigue mejorando el rendimiento. Te permite hacer la red más profunda a nivel temporal sin añadir ni un solo componente de hardware nuevo. Es como tener una perilla extra para ajustar el rendimiento. Si una tarea es más difícil, simplemente dejas que los datos den unas cuantas vueltas más. El coste es el tiempo, pero la capacidad de la red aumenta sin tocar el hardware. Fascinante. Y el tercer hallazgo. Por cómo lo planteas, suena el más práctico de todos. Totalmente. Este es el más contraintuitivo. Se plantearon una pregunta de ingeniería pura. Si tengo un presupuesto fijo de hardware, un área limitada en un chip, ¿qué es mejor? ¿Una capa grande o 2 pequeñas? Eso es. Usar todo ese espacio para construir una capa grande y ancha, con muchas neuronas, y reutilizarla. O dividir ese presupuesto para construir 2 capas más pequeñas y estrechas. Mi intuición me diría que la variedad es mejor. Tener 2 capas diferentes, aunque sean más pequeñas, parece más flexible que tener una sola, por muy grande que sea. Pues la simulación demostró justo lo contrario. Para el presupuesto que probaron, era significativamente mejor construir la capa individual más grande y ancha posible y reutilizarla que dividir los recursos en varias capas más pequeñas. ¡Qué curioso! Es un consejo de diseño valiosísimo. Sugiere que la capacidad de cada capa individual es más importante que la variedad de capas. Una lección que podría ahorrar mucho tiempo y dinero a quienes diseñen estos chips en el futuro. Entonces, si recapitulamos, ¿qué nos llevamos de este análisis tan detallado de RelaxNet? ¿Cuáles son las grandes ideas? Nos llevamos varias ideas clave. Primero, un diagnóstico claro del problema. Las redes neuronales físicas son una promesa increíble para una computación eficiente, pero están atrapadas por un problema de escala físico muy real. Vale. Segundo, una solución pragmática e ingeniosa. RelaxNet. En lugar de esperar una revolución de materiales, usa lo que hay de forma inteligente, creando profundidad virtual en el tiempo, con componentes mínimos y un interruptor ultra rápido. Y tercero, nos da un manual de instrucciones de diseño. El mayor salto de rendimiento viene al pasar de 1 a 2 capas. La repetición temporal es una herramienta útil y, ante un presupuesto fijo, es mejor apostar por la anchura que por la variedad. Es una perspectiva que se siente muy anclada en la realidad. No espera una tecnología mágica, sino que optimiza lo que ya es posible o estará disponible muy pronto. De hecho, los propios autores lo comparan con la era NISQ de la computación cuántica, lo que me parece muy acertado. La comparación es perfecta. La era NISQ significa computación cuántica ruidosa, de escala intermedia. Es la fase actual de los ordenadores cuánticos. No son perfectos, tienen errores, no son gigantescos, pero la pregunta es, ¿qué problemas útiles podemos resolver ya sacando el máximo partido a estos sistemas imperfectos? Y RelaxNet aplica esa misma filosofía a las redes neuronales físicas. Exacto. No esperemos a tener 1.000.000 de capas perfectas. Veamos qué podemos hacer hoy con 2 capas y un buen interruptor.
Lo que esto realmente significa, si lo llevamos un poco más allá, es que podríamos estar un paso más cerca de tener IA increíblemente potente no solo en la nube, sino en nuestros dispositivos. Imagina un teléfono que pueda hacer traducción de idiomas en tiempo real sin conectarse a Internet. O un sensor médico implantable que pueda detectar enfermedades al instante. Todo ello consumiendo una fracción de la batería. No es solo una optimización, es un cambio de paradigma sobre dónde puede vivir y operar la inteligencia artificial. Totalmente. Y para terminar, como siempre, una reflexión final que el propio estudio abre y que me parece el siguiente paso lógico. Se han centrado en un patrón de cambio periódico y simple. A, B, A, B. Pero, ¿y si el patrón óptimo para resolver un problema no fuera tan regular? A. ¿Qué pasaría si la red pudiera aprender no solo los pesos de las capas, sino también la secuencia ideal de capas para cada tarea? ¿Quieres decir que para reconocer una imagen, la secuencia óptima podría ser algo como A-A-B-A? Mientras que para entender un texto podría ser B-A-B-B. Una arquitectura que se reconfigura a sí misma sobre la marcha. Exactamente. Eso abre la puerta a arquitecturas que no solo son eficientes en hardware, sino que también se adaptan dinámicamente al problema que intentan resolver. Sería una capa más de inteligencia, donde el propio cableado del cerebro artificial cambia en función de la tarea. Un campo de investigación fascinante que nace directamente de esta idea tan elegante de reutilizar en el tiempo. Un camino realmente apasionante para el futuro de la computación. Gracias por acompañarnos en este análisis.